Imagina que estás en 1999. Todo el mundo habla de la nueva economía, de las empresas.com, de que si no estás en Internet, no existes. Ahora salta a 2025, el discurso mudou de nome, pero la melodía suena parecida. Hoy la frase da moda es la inteligencia artificial va a cambiarlo todo. ¿Te suena familiar? ¿No te recuerda algo? La pregunta que guía este viaje es simple, pero incómoda. Estamos viviendo otra burbuja, como la de las .com, solo que ahora con EA. Y si la respuesta es sí, en parte, ¿qué significa eso para tu trabajo, tu dinero y tus decisiones diarias? Incluso aunque nunca hayas comprado una acción en la bolsa, vamos a hacer un recorrido en 6 bloques. Primero, vamos a encender la luz, entender qué fue realmente la burbuja de las .com y por qué explotó. Después, vamos a confrontar esa historia con el presente de la EA. Iremos juntando piezas en economía, tecnología, comportamiento humano, todo explicado sin jerga, como una buena conversación entre amigos. Y al final, vamos a llegar a lo que más importa, cómo navegar este momento sin pánico, pero también sin ingenuidad. Porque lo peligroso de una burbuja no es solo cuando explota, sino cuando nos hace creer que nada puede dar errado. Para entender la posible burbuja de la IA, primero hay que volver a la burbuja.com, no como una lección de historia, sino como un espejo. A finales de los años 90, la Internet comercial estaba explotando. Tener un sitio web parecía garantía de futuro brillante. Nacieron miles de empresas que terminaban en .com, muchas sin un producto maduro, sin beneficios, pero con una promesa enorme. Vamos a revolucionar la forma de comprar, de comunicarse, de vivir. Y, durante un tiempo, el mercado quiso creerlo. El dinero fluyó con una facilidad que hoy parece casi fantasía. Fondos de inversión, pequeños ahorradores, grandes bancos, todos querían participar. Lo importante no era tanto cuánto ganaba la empresa, sino cuánto podría ganar algún día. Ese algún día se transformó en la palabra mágica en crecimiento. Si la empresa crecía rápido en usuarios, visitas o atención en los medios, ya era suficiente para justificar valoraciones gigantescas. Era como si la realidad financiera pudiera esperar indefinidamente. Aquí entra el primer punto clave. En una burbuja, el precio se despega de la realidad. La acción de una empresa o el valor de una tecnología empieza a reflejar más los sueños colectivos que los resultados concretos. En la burbuja.com, muchas compañías gastaban fortunas en marketing y expansión, pero no conseguían transformar eso en un negocio sólido. Dependían de dinero nuevo, entrando todo el tiempo. Cuando ese flujo se detiene, la música para el estallido de la burbuja.com fue precisamente ese momento en que la música cambió de ritmo. De repente, los inversores comenzaron a hacer una pregunta muy simple. ¿Pero esta empresa gana dinero? Lo que antes se aceptaba con fe, ahora necesitaba prueba. Algunos nombres famosos se hundieron. Otros desaparecieron sin dejar rastro. Millones de personas perdieron dinero. Muchos proyectos se quedaron por el camino. Y sin embargo, la Internet no solo sobrevivió se volvió aún más central en nuestra vida. Esa es la segunda clave, que a veces se olvida. Una burbuja no significa que la tecnología sea mentira. Significa que la expectativa a su alrededor se infló demasiado rápido. La Internet siguió allí, pero con otra cara, menos euforia. Más foco en modelos sostenibles. Empresas que acumulaban prejuicios, pero tenían un uso claro y valioso para las personas, acabaron ocupando el espacio de las que vivían solo de contar historias bonitas. Cuando se mira en retrospectiva, la burbuja.com se ve casi inevitable. Una tecnología nueva, difícil de comprender por completo, mezclada con un momento de entusiasmo global y crédito abundante. El ser humano tiene una tendencia a exagerar tanto el peligro como el potencial. Al descubrir algo que parece revolucionario, se imagina que todo va a cambiar rápido y de forma lineal. La historia económica muestra una y otra vez que no es así. Muchos ciclos comienzan con un dosis de exageración. Traer esto para el presente nos ayuda a formular la pregunta correcta sobre la IA. No se trata de saber si la IA va a cambiar el mundo. De alguna forma, ya lo está haciendo. La cuestión es otra.
La velocidad y el tamaño de la expectativa que construimos alrededor de la IA son compatibles con la velocidad y el tamaño del valor real que ella entrega hoy. Esa brecha entre expectativa y realidad es el espacio donde se forma una burbuja. Un tercer elemento de la burbuja.com fue la psicología de masas. No era solo una cuestión de números en una planilla, era también miedo a quedarse atrás. Directivos que invertían en proyectos de Internet sin entender bien a Penthouse para no parecer antiguos. Personas comunes que compraban acciones de empresas que nunca habían oído nombrar, solo porque todo el mundo parecía ganar dinero con eso. La presión del grupo es un combustible poderoso para inflar precios y distorsionar juicios. Ese miedo a quedarse fuera, hoy, se ve con claridad en el discurso sobre la IA en frases como si no adoptas IA ya, estás muerto. Se parecen mucho a si no estás en Internet, no existes. En ambos casos hay un núcleo de verdad. Es importante adaptarse, mezclado con una capa de exageración que empuja decisiones apresuradas. Y decisiones apresuradas, tomadas por miedo o por euforia, son terreno fértil para errores que solo se notan cuando ya es tarde. Finalmente, conviene notar el papel del contexto económico. En la época de la burbuja.com, hubo un periodo de dinero relativamente barato. Crédito expansivo. Apetite por riesgo. Cuando las condiciones financieras se volvieron más duras, la realidad golpeó con fuerza a las empresas frágiles. Hoy, con la IA, también vivimos un momento en que grandes cantidades de capital fueron dirigidas hacia el sector, con gigantes tecnológicos disputando protagonismo y muchos inversores buscando el próximo gran ganador. Si las condiciones cambian, la tolerancia a proyectos que no muestran resultados concretos tiende a disminuir. Todo esto no es un cuadro para generar nostalgia ni miedo, sino para construir un mapa mental. La historia de la burbuja.com no es un capítulo cerrado, es un manual de padar. Es humanos a entusiasmo, corrida por oportunidades, cegueira selectiva ante los riesgos, y después, un ajuste doloroso pero necesario. Tener eso claro es el primer paso para mirar la IA de hoy con más calma y menos ilus. No para rechazarla, sino para preguntarse qué parte es revolución real y qué parte es espuma. Ahora vamos a mirar la IA de hoy con ese mapa en la mano. La principal ilusión sería pensar que la situación actual es totalmente diferente de lo que ya vimos. La principal ingenuidad sería creer que es exactamente igual. La verdad, como casi siempre en geopolítica y economía, está en el medio. La historia no se repite, pero rima, como se suele decir. Empecemos por lo evidente. La IA ya está en uso. No es una promesa distante. Está en recomendaciones de plataformas, en filtros de fotos, en asistentes de voz, en traducciones automáticas, en sistemas que ayudan a detectar fraudes a organizar logística, a analizar datos de salud. Y, más recientemente, en herramientas que escriben textos, generan imágenes y código. No estamos delante de un truco sin substancia. Hay problemas reales siendo resueltos. Pero la pregunta no es ¿existe uso?, sino qué proporción del entusiasmo actual se basa en resultados ya probados, y qué proporción se basa en expectativas de lo que podría llegar a ser. Cuando se escucha que la IA va a redefinir todas las industrias, acabar con millones de empleos y crear millones de otros, todo al mismo tiempo, se siente el mismo aroma de los años 90, una mezcla de observación razonable con extrapolación acelerada. Un segundo punto es mirar quién se beneficia inmediatamente y quién está apostando a largo plazo. Grandes empresas tecnológicas invierten cifras gigantescas en infraestructura, centros de datos, chips especializados, contratación de talentos. Parte de esa apuesta se paga hoy ahí. Mejoran productos que ya tenían, atraen más usuarios, venden servicios de nube más avanzados. Pero otra parte es claramente una apuesta en el futuro en la idea de que la IA generativa se convertirá en una camada básica de casi todo lo digital. Si esa apuesta se cumple, habrá empresas muy beneficiadas. Si no se cumple en la velocidad esperada, o si los beneficios se distribuyen de forma más fragmentada, las valoraciones actuales pueden parecer excesivas. Ese es un punto típico de burbuja cuando los precios de mercado asumen un futuro casi perfecto, con pocos obstáculos y pocos perdedores.
La realidad suele ser más caótica. Hay también la explosión de aplicaciones y empresas pequeñas que se presentan como IA para esto, IA para aquello. En muchos casos, son servicios interesantes, pero fácilmente copiables o dependientes de plataformas mayores. Si se mira con calma, se ve que hay más herramientas que problema. Es como si antes de entender bien qué dolores son prioritarios, se hubiera empezado a ofrecer soluciones para todo. En la burbuja.com aparecieron portales, tiendas virtuales y servicios online para nichos en los que el público no estaba listo o no veía valor. Claro, un elemento nuevo, que diferencia la IA de hoy de la Internet de los 90, es la velocidad de difusión. En aquella época, la conexión era lenta, el acceso era caro y limitado. Hoy, una herramienta de IA puede alcanzar millones de personas en cuestión de días. Esa rapidez aumenta el impacto del entusiasmo, pero también acelera el ciclo de decepción. Un servicio puede tornarse viral, generar una ola de expectativas y en pocos meses ser abandonado si no se integra de forma orgánica en la rutina de las personas. Desde el punto de vista económico, hay otra cuestión importante: el costo. Para ofrecer modelos de IA avanzados, es necesario invertir mucho en hardware, energía, mantenimiento y desarrollo. No es una tecnología ligera. Para que el modelo de negocio sea sostenible, alguien tiene que pagar esa cuenta en empresas clientes, usuarios finales, anunciantes. Durante un tiempo, es posible subsidiar, ofrecer de forma barata o incluso gratuita para ganar adopción. Pero, tarde o temprano, la matemática vuelve a la mesa. Ese retorno de la matemática es uno de los posibles estallidos de la burbuja. No necesariamente un crash dramático, pero un reajuste en proyectos que parecían prometedores se revelan caros de mantener. Clientes repiensan contratos. Inversores se vuelven más selectivos. Algunas empresas van a descubrir que su ventaja era, en realidad, poca cosa delante de competidores mayores. Otras van a ver que el público no está dispuesto a pagar por lo que ellas imaginaban. Un tercer aspecto, menos discutido pero crucial, es la política y la regulación. La IA toca temas sensibles en privacidad, empleo, seguridad, desinformación. Estados e instituciones ya se están moviendo para regular el uso, establecer límites y responsabilidades. Eso introduce incertidumbre. Un modelo de negocio puede parecer genial, hasta que una nueva norma lo haga inviable, o mucho más caro. Durante la burbuja.com, la regulación jugó un papel menor. Con la IA, el juego es más delicado, porque los impactos atraviesan fronteras y sectores estratégicos. También hay la dimensión geopolítica. Países ven en la IA un campo de competición por poder tecnológico, militar y económico. Invertir en IAE no es solo una decisión empresarial, es parte de una disputa más amplia. Eso aumenta la presión, o por no quedarse atrás, similar a lo que se vivió en la carrera espacial. Esa lógica puede empujar inversiones poco racionales a penthouse para marcar presencia en una burbuja. Esa mezcla de orgullo nacional y optimismo tecnológico suele ser un ingrediente a mais. Entonces, ¿es la IA una burbuja? Una respuesta honesta sería: hay núcleos de valor muy sólidos, y hay una capa de exagero alrededor. Esa capa exagerada se parece mucho a una burbuja. No significa que todo vaya a explotar y desaparecer, pero sí que algunas expectativas van a ser corregidas. La cuestión práctica para quien observa desde fuera no es apostar en el fin o en la gloria total, sino entender que este es un ambiente de transición. Y en transiciones, la mejor postura no es ni euforia ciega ni rechazo automático, sino atención. Cuando se nota eso, la pregunta deja de ser: ¿la IA va a estallar o no? Y pasa a ser que partes de este fenómeno están apoyadas en resultados, y cuáles se apoyan solo en narrativa. Esa separación no es sencilla, pero es esencial para quien quiere tomar decisiones mínimamente lúcidas, sea sobre carrera, negocio o incluso sobre cómo gastar tiempo y energía en el día a día. Ahora que tenemos el espejo de las .com y una fotografía más clara de la IA, podemos entrar en la parte más delicada, en la idea de la inminencia del estallido. ¿Hay señales de que estamos cerca de un ajuste? ¿O es más, una sensación alimentada por titulares y debates en redes? Una primera señal suele aparecer en la relación entre inversión
y retorno. Cuando muchos actores están colocando grandes cantidades de dinero en un sector, pero los resultados concretos demoran en aparecer, la tensión aumenta. Directivos empiezan a ser presionados por sus consejos. Gobiernos cuestionan beneficios de incentivos fiscales. Empleados sienten el contraste entre el discurso grandioso y la realidad del día a día. Esa tensión se acumula como aire dentro de un globo. En el caso de la IA, algunas empresas ya empiezan a verbalizar una especie de fatiga de promesa. Implementaron pilotos, proyectos internos, campañas de marketing basadas en IA, y descubren que los números no siempre acompañan el entusiasmo inicial. La herramienta es interesante, pero no transforma tanto como se vendió. Otras veces sí transforma, pero exige cambios profundos en procesos, capacitación, cultura interna, algo que no se resuelve en un trimestre. Un segundo indicador de tensión es el lenguaje. Durante la fase de euforia, el vocabulario es maximalista en revolución, disrupción total, nuevo paradigma. A medida que el tiempo pasa, ese lenguaje se enfrenta con historias más sobrias a proyectos que fueron cancelados, promesas que no se cumplieron, casos de uso que dieron menos resultado de lo esperado. El discurso público empieza a oscilar entre entusiasmo y escepticismo. Esa oscilación es típica de momentos de cambio de ciclo. También hay una dimensión social. Trabajadores de diversas áreas escuchan que la IA va a sustituir tareas, o incluso profesiones enteras. Eso genera ansiedad, resistencia y al mismo tiempo curiosidad. Muchas organizaciones adoptan IA de forma incompleta, anuncian, pero no integran, testean, pero no cambian procesos. Esa adopción superficial puede inflar números, usuarios registrados, pruebas realizadas, sin reflejar una transformación real de productividad. Es otro tipo de brecha entre apariencia y substancia. La inminencia del estallido no se mide solo en gráficos de bolsa, se percibe también en pequeñas grietas. Herramientas que parecían indispensables pierden espacio. Plataformas que eran celebradas dejan de ser mencionadas. Startups que vivían de repetir mantras sobre IA pasan a tener dificultades para levantar capital. Analistas que antes exaltaban cualquier iniciativa relacionada con IE empiezan a separar con más cuidado lo que tiene fundamento de lo que es humo. Pero es importante evitar una lectura simplista. No se trata de esperar un día del juicio final en que todo se derrumba. En muchos casos, la burbuja no estalla de una vez, sino que se desinfla. Precios se ajustan, a veces lentamente. El entusiasmo se torna más moderado. La atención del público se desplaza hacia otros temas. Lo que queda es una tecnología más madura, incorporada de forma silenciosa en muchas partes de la economía. Para las personas que no viven del mercado financiero, la inminencia de un estallido tiene otra cara en decisiones concretas sobre dónde dedicar tiempo y confianza. ¿Vale la pena reformular todo un negocio alrededor de EA ahora, o es mejor integrar herramientas poco a poco? ¿Es sensato apostar toda una carrera en un tipo específico de función relacionada con IA, o es más prudente combinar habilidades humanas con uso inteligente de herramientas? Esas preguntas son más importantes que adivinar el día exacto de una corrección bursátil. Vista desde un ángulo geopolítico, la tensión en torno de la EA también se expresa en las relaciones entre países. Disputas por acceso a chips, por talento, por datos, narrativas de carrera entre grandes potencias. Ese ambiente incentiva inversiones aceleradas, a veces poco coordinadas, para no perder ventajas estratégicas, pero también aumenta el riesgo de reacciones bruscas en restricciones, sanciones, cambios regulatorios. Cada movimiento así puede alterar las perspectivas de empresas y sectores de forma repentina. Por eso, cuando se habla de Enmen, NSA, es más útil imaginar una serie de pequeñas explosiones controladas que un solo gran estallido. Empresas que desaparecen, proyectos que se cierran, expectativas que se recalibran. Al mismo tiempo, otros actores crecen en silencio, construyendo con más paciencia. Para quien observa desde fuera, puede parecer un escenario caótico. Pero hay una lógica en la de separar lentamente lo que es estructural de lo que era apenas moda. En ese contexto, la actitud más peligrosa es el dogmatismo, tanto el de quienes garantizan que nada va a estallar como el de quienes anuncian colapso total. En periodos de transformación tecnológica,
La única certeza segura es que habrá sorpresas, e insistir en certezas absolutas suele ser más una cuestión de identidad que de análisis. Lo que queda para quien quiere pensar con serenidad es esto: ver las señales, entender los incentivos y aceptar que una parte del futuro es, por esencia, desconocida. Hasta aquí hablamos de historia, de contexto económico y de señales de tensión. Falta conectar todo eso con la vida de personas corrientes y de pequeños negocios. Es aquí donde entra la promesa práctica en cómo moverse en un mundo donde la IA puede estar parcialmente inflada, pero sigue siendo una herramienta poderosa. Para un profesional común, el riesgo de la burbuja no es, principalmente, perder una fortuna en acciones tecnológicas. Es algo más sutil: gastar energía persiguiendo la última moda y olvidarse de construir competencias que o valer en cualquier escenario. Esa es la primera recomendación implícita que se extrae de la comparación con las .com en tecnologías 5. Hoy vienen, pero la capacidad de aprender, de adaptarse y de pensar críticamente sobre ellas es lo que permanece. En los años posteriores a la burbuja de Internet, quienes se dieron mejor no fueron necesariamente los que acertaron la acción perfecta, sino los que consiguieron combinar uso inteligente de herramientas digitales con comprensión de su área de trabajo. Con la IA, la lógica tiende a ser similar. No basta saber usar una herramienta específica. Lo importante es entender cómo la IA puede apoyar tu forma de resolver problemas, comunicar, analizar, decidir. Para un pequeño negocio, la tentación es creer que necesita una estrategia de IA grandiosa cuando en realidad lo más efectivo suele ser identificar 2 o 3 puntos de fricción y ver si alguna solución de IA sencilla puede ayudar. Es la misma diferencia entre, en la época de las .com, montar una tienda virtual compleja sin clientes o usar Internet para comunicar mejor con quien ya te conoce. Lo primero era la ilusión de la nueva economía. Lo segundo era la adaptación inteligente. Hay también una dimensión emocional. En cada ciclo de entusiasmo tecnológico surge una sensación de urgencia en si no hago algo ya, estoy perdido. Esa urgencia puede ser paralizante. Gente que siente que ya se quedó atrás y por eso ni siquiera intenta aprender lo básico. O al contrario, gente que se lanza en todas las direcciones, probando de todo sin criterio, y termina cansada y desilusionada. La salida pasa por bajar el volumen del ruido y subir el de las preguntas simples. ¿Para qué esto me sirve hoy? Desde el punto de vista colectivo, hay una responsabilidad de no transformar el debate sobre EAE en un conflicto permanente entre entusiastas y catastrofistas. En la geopolítica, cuando se polariza demasiado, se cierran espacios para ajustes inteligentes. Con la EA ocurre algo parecido en sí. El discurso se reduce a va a salvar el mundo versus va a destruirlo todo. Se pierde la oportunidad de diseñar caminos intermedios de experimentación gradual de regulación que proteja sin asfixiar. Una forma madura de encarar este momento es asumir que la IA será parte del paisaje, tal como la Internet. Eso no significa aceptar todo sin crítica, sino reconocer que la pregunta real no es sí, sino cómo. Cómo será usada en educación, en salud, en seguridad, en trabajo. Cómo los beneficios y los costos se van a repartir. Cómo cada sociedad decide establecer límites, incentivos y controles. Para individuos y pequeños emprendimientos, la mejor protección contra los extremos de una burbuja es un cierto realismo disciplinado. No endeudarse por ilusiones tecnológicas. No abandonar habilidades básicas porque la máquina hace por mí. No dejar que el brillo de una novedad sustituya la observación concreta de resultados. Al mismo tiempo, no cerrarse por miedo. Porque quien se rehúsa a aprender nada nuevo en nombre de una pureza imaginaria, también se fragiliza. Si la EA está viviendo una fase de exagero, esa fase va a pasar. Lo que quedará será una mistura de herramientas útiles, hábitos modificados y nuevas reglas del juego. Estar preparado no exige adivinar cada paso de esa transición. Exige cultivar una oposición de curiosidad y crítica o aprender lo suficiente para hacer preguntas mejores. Probar con límites claros. No apostar la casa en un único relato, por más seductor que parezca. Hemos recorrido un camino largo pero con una línea clara
la comparación entre la burbuja de las .com y la actual ola de entusiasmo con la inteligencia artificial no es un ejercicio académico, sino una forma de ganar perspectiva. La historia de las .com muestra cómo una tecnología real puede ser envuelta en expectativas irreales, y cómo el ajuste posterior no mata la innovación, sino que la obliga a madurar. Hoy, con la IA, estamos otra vez ante una fuerza transformadora. Eso no significa que todo lo que se dice sobre ella sea verdad, ni que todo sea mentira. Significa que convivimos con avances concretos, exageros de mercado, miedos legítimos y oportunidades reales al mismo tiempo. Navegar ese escenario no depende de fórmulas mágicas, sino de algo más simple y difícil a mantener la cabe, a fría cuando el clima está caliente. Si este recorrido te ayudó a mirar la IA con más calma, sin deslumbramiento pero también sin resignación, ese ya es un paso importante. A partir de aquí, la invitación es directa. Sigue profundizando, no desde el miedo ni desde la euforia, sino desde la curiosidad. Inscríbete, acompaña los próximos contenidos, trae tus dudas y tu experiencia. En un mundo de narrativas infladas, construir mirada propia es una de las pocas inversiones que nunca entra en burbuja.